Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos bajo el signo de Irma. Irma, que precede desde luego a algunos otros fenómenos que vienen detrás de ella, según nos han comunicado. Importante desde luego para nosotros la trayectoria de Irma. Si pueden ponerme ahí en la página, ojalá, canal4rd.com, ahí está lo que hay. Irma, por lo que veo ahí, se ha desplazado ligeramente hacia el norte. Tengo entendido que eso está ahí en tiempo real, Guillermo, así que tal como tú habías predicho, Irma va girando hacia el norte, y esa es una noticia importante. Desde luego tenemos que esperar qué va a hacer Irma cuando toque tierra puertorriqueña hoy. El contacto de los huracanes con una masa de tierra importante pues impone cambios en su comportamiento, y por lo tanto para nosotros será importante qué ocurrirá tan pronto ya Irma entre en contacto con una masa de tierra importante en el Caribe. No hay otra representación de la información, porque a la verdad que todavía a mí me resulta, yo no sé si es por ceguera, pero yo a eso lo entiendo quizá un poco más. Bueno, sí. Es decir, en ese sentido direccional. Sí, ya ahí porque está. Lo otro es una cosa que se mete en Florida. Bastante cerca de Puerto Rico. El estado de emergencia se ha declarado en Puerto Rico y bueno, me imagino que a esta hora los efectos de Irma están sintiéndose allí y que... Según sabemos, hubo ya 2 pérdidas. Ahí hay una proyección que lo lleva a Florida, a los Estados Unidos, lo pasa por Cuba. Sí, ahí está una proyección ya mucho más actual, pero desde luego, esto tiene que ver con el comportamiento, eso que estamos viendo ahí. Pero ya pasó por Santo Domingo entonces. Eso tiene que ver... En esa, Ramón, ya pasó por Santo Domingo. No, esta es la proyección. Sí, yo sé, pero... Sí, claro, ya pasó hasta por Cuba en esa proyección, pero no todo. Esto tiene que ver, sí, claro, obsérvalo. Esto tiene que ver con la trayectoria que siguió David, la trayectoria que siguió un poco San Zenón, que entró allá también en la Florida y en la parte norte de la Florida, en Georgia, porque San Zenón llegó hasta allá arriba. George también hizo esa trayectoria y es obvio que se está asumiendo que Irma puede también hacer esa misma, puesto que se trata de fenómenos muy parecidos, aunque por momentos Irma se ha colocado en una escala superior en términos de poder de los vientos y de baja presión, de su centro de baja presión, mucho más importante que el de, sobre todo el David, el San Zenón, el George y no sé cuál otro de esos huracanes, porque ha habido varios huracanes que han hecho esa misma trayectoria. Tan pronto han alcanzado el nivel o la categoría 5, pues han continuado esa trayectoria más o menos, y desde luego ahí donde se puede ver, donde se ve esa trayectoria que lleva a Irma, lo coloca precisamente en la trayectoria de David, en la trayectoria de George, en la trayectoria de San Zenón y de esos grandes huracanes, aunque desde luego, repito, Irma ha superado, los vientos de Irma han superado los vientos en algún momento, en varios momentos ya, de los huracanes más poderosos que habíamos conocido hasta ahora, de los que uno tenga desde luego registro, de los que se tenga registro, que son San Zenón, David, George,
y ahora Irma, que supera en términos de poder de los vientos. Esta es una trayectoria también parecida a la anterior, pero coloca un poco más por debajo la trayectoria de Irma y lo coloca también entrando en el Golfo, ahí entrando en el estrecho de la Florida y sí, camino al Golfo, ¿no? Podría desviarse hacia el norte, porque hay una tendencia de todos estos fenómenos a correr hacia el norte. Alguien explicaba en algún momento que es el polo magnético el polo norte, ¿no? Que atrae hacia arriba todos estos fenómenos. Entonces hay una tendencia sí a ir hacia el norte. ¿Cuánto? Esta es la proyección última, la más reciente de Irma. Usted la puede seguir en nuestra página canal4rd.com. Como usted puede ver ahí hay una proyección que tira un poco más hacia arriba. Hoy, eso no se daba ayer, pero hoy parece que ha habido un ligero desplazamiento hacia arriba. Pero en mi humilde entender sabremos qué va a hacer Irma cuando toque Puerto Rico. Ahí es que nosotros vamos a saber si el gas morado pela y para qué es que tenemos que prepararnos. ¿Para qué es que tenemos que prepararnos? Ahí lo sabremos, porque será en Puerto Rico donde se defina qué va a hacer Irma. Si nos llevamos, repito, de las trayectorias, que por cierto ayer salió en una comparación en uno de estos medios digitales, no recuerdo en cuál, entre las trayectorias precisamente de esos 4 grandes, poderosos huracanes, pues la verdad es que debemos prepararnos, y debemos prepararnos para lo peor. Prepararse para lo peor significa que desde hoy, pues tomar las medidas que todos nosotros sabemos que hay que tomar. Ya el Ministerio de Educación ha suspendido las clases en 17 provincias, todas del norte y del centro del país, y me imagino yo que para lo sucesivo habrá de suspender las clases, entiendo yo, en todo el país, porque ¿de qué le sirve a nadie el hecho de que, bueno, no va a pasar por el sur, pero la cantidad de lluvia que va a caer no es como para que usted esté en la calle buscando muchachos en la escuela o llevando muchachos a la escuela? Esa es la realidad. O sea, cae de la mata. Eso se cae de la mata. El huracán Irma tocará a la República Dominicana, le toca en la madrugada del jueves, es decir, de miércoles para jueves. Eso es lo que está previsto, y durante todo el día jueves pues estaremos bajo los efectos de Irma, con lluvia y con viento y todo lo que eso conlleva. En cualquier caso, prepararse para las alteraciones que generan aún este tipo de fenómenos que no tienen la dimensión ni son tan peligrosos y que generan alteraciones en la vida cotidiana de la gente, no solo en el campo, sino también en los grandes centros urbanos. Y fue el caso el año pasado de Puerto Plata, que se vio particularmente afectado por un componente que además tiene que ver con el daño mismo que le hemos hecho a la foresta, a nuestras montañas, que la deforestamos y naturalmente se genera una erosión que finalmente va a desembocar donde una parte importante desemboca en el mar, pero la otra, vaya usted a ver dónde desemboca, tapa canales de riego, daña compuertas, afecta los acueductos, en fin, hay una serie de cosas que están asociadas
a estos fenómenos, para las que sí hay que prepararse. Porque puede colapsar en algún momento en determinados sitios el sistema eléctrico. Obviamente usted no va a salir en medio de todo aquello a tratar de obtener lo que necesita. Los vehículos, una gran parte de daños que provocan las inundaciones es que, bueno, un carro que se inunda, porque se inundó, ese carro no sirve para nada después, en términos reales. Se le desvaloriza una inversión a la clase media, a los trabajadores del país. Que por cierto, ahí vi una muy buena noticia, Ramón, hablando como los locos, del incremento sustancial del salario de los trabajadores de zona franca. De zona franca. Claro, 20.33. Toda la producción se puede ver afectada por el tema eléctrico, pero hay riesgo de todo tipo asociado a esto, y no hay por qué temerle. El pueblo dominicano sabe de esto, las autoridades están preparadas institucionalmente, y en el caso más sensible bien se sabe que son zonas vulnerables, por un lado, ya identificadas, y por el otro lado, los polos turísticos, porque hay una población turística flotante importante. Pero la gente debe suponer que a partir del jueves los vuelos internacionales estarán suspendidos, por ejemplo, tanto los que quieran salir como los que puedan llegar. Claro. Por lo tanto, eso es una alteración que involucra a líneas aéreas, que involucra a aeropuertos, que involucra a la hotelería y que involucra a los suplidores de un sector tan importante también, que está supuesto a seguir siendo suplido, porque esa gente no se va y está ahí, pero incluso puede estar en otros lugares por razones de seguridad. Ya lo ha dicho el ministro de Turismo, que se va a proteger a los turistas, en particular porque justo con las zonas vulnerables por razones de emplazamiento o de malos emplazamientos o de construcciones supuestas que están en laderas, en cañadas, que también con cualquier deslizamiento pues colapsan, eso, y donde habita mucha gente pobre. Bueno, pues a esa gente hay que sacarla, hay que llevarla a los refugios, naturalmente, como siempre. Aquí no hay en este caso manos militares, hay que confiar en que la gente quiera preservar sus bienes y su vida, la de sus familiares y demás. Hay que suponer que el pueblo dominicano, como de costumbre, va a dar respuesta inteligente a las consecuencias, pero consecuencias las habrá. De hecho ya, y ahí lo veremos en una que vas a pedirse una rueda de prensa o parte de ella, donde también se anuncia el desagüe de las presas, hasta llevarla a un nivel de aprovechamiento de, ¿verdad?, como la cota... lo llevan a la cota mínima, mínima para poder almacenar y no tener que generar mayores inundaciones, que es también un riesgo, pero ya se tiene experiencia en el manejo de eso. El año pasado quedó demostrado que el equipo técnico involucrado en este manejo de presas tiene el expertise, tiene la responsabilidad, claro, y le da el seguimiento paso a paso a esa peligrosidad. Pero de aquí a mañana pues va a ir circulando más agua. Están desviando un mayor volumen para poder desaguarla. Eso también de por sí está supuesto a generar una situación inusual. Bien. Aguas abajo, digo. Sí, claro. Bueno, están turbinando, como dicen ellos, es decir, pasando por turbina para generación, aprovechar para generación eléctrica, claro, sobre todo, y para riego.
Nosotros tenemos las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, de José Ramón Peralta. Me gustaría saber si están listas esas declaraciones que fueron ofrecidas en la rueda de prensa de ayer, que fue como un resumen de todo lo que se trató en la reunión sostenida con el presidente de la República y todo su equipo de la Comisión Nacional de Emergencia y también del COE, el COE también. Todas las instituciones del Estado estuvieron presentes y cada una de ellas tiene un plan ya trazado desde ayer, probablemente no desde ayer, no, desde antier, porque ya el presidente de la República la presidencia venía dándole seguimiento a Irma desde el domingo, desde la semana pasada. Entonces ha habido varias ruedas de prensa. La de ayer pues deja claro el plan de trabajo que se montó ya. Oigamos las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Vamos a compartirlas. Adelante, señor director. Ante el paso del huracán Irma, el gobierno declaró distintos niveles de alerta en todo el país y reiteró que está preparado para enfrentar los daños que pueda causar el fenómeno. Acabamos de terminar una reunión con el presidente de la República, donde se pasó revista de nuevo con todas las instituciones, lo que tiene que ver con obras públicas, la CDE y las sedes, educación, agricultura, salud pública, todas las instituciones que tienen que ver con agua potable, el plan social de la presidencia, los comedores económicos, entre otras instituciones, las Fuerzas Armadas, desde luego, y los organismos de emergencia. El gobierno ha tomado todas las previsiones para salir de cualquier situación que se pueda presentar. Durante un encuentro, el presidente Danilo Medina pasó balance a la situación con las distintas instituciones que forman parte del Comité Nacional de Emergencias. Esas instituciones activaron sus planes de contingencias para hacer frente a los posibles daños que puedan suceder. Tenemos un poderoso huracán al este nuestro, que es el huracán Irma. Un huracán con vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora, que hasta ahora se ha estado desplazando hacia el oeste y que esperamos que en el día de hoy haga un oeste-noroeste. Ante esta situación, todos los modelos de trayectoria están indicando que Irma durante el jueves va a estar transitando por por aguas del Atlántico, pero paralelo a la costa atlántica nuestra. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos dispuso que todos los embalses de la República Dominicana sean desaguados a niveles mínimos para almacenar los volúmenes de agua que pueda dejar el huracán. Todas las grandes presas en este momento están siendo llevadas a cota mínima, fundamentalmente Tavera. En este momento estamos derivando 150 millones de metros cúbicos para bajarla a la cota 315. Es una presa que puede llegar a la cota 327.5 para dejarle 14 metros disponibles de vaso de presa, tanto a ellas como abajo. Igualmente que Valdesia, el complejo Valdesia, Higüey, Aguacate, está siendo turbinada alrededor de 100 metros cúbicos. La Defensa Civil Dominicana dispone de unos 3.200 albergues con capacidad para hospedar a 900.000 personas, mientras el Ministerio de Defensa anunció que sus unidades de rescate, mitigación de desastres y ayuda humanitaria están listas para encarar cualquier situación. Se recuerda que Irma es el huracán más poderoso que amenaza al país desde David en agosto de 1979, por lo que la población debe estar atenta y tomar las medidas del lugar. Bueno, como ustedes pudieron escuchar ahí, el gobierno tiene un plan que está en marcha. Nadie tiene por qué hacerle caso a ninguna información que no esté debidamente acreditada, porque hay gente capaz de todo, hay gente capaz hasta de inventar información.
en un determinado momento, y las informaciones están bien claras. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, llamaba precisamente a los productores a poner ellos atención también a las posibles amenazas que puedan tener sus parcelas. Usted sabe que en un lugar X se acumula el agua, pues entonces usted debe ir y prepararse para que, bueno, canalizar el espacio, etcétera. Es decir, que de lo que se trata es de prevenir, porque lamentar después ya es un lío, pero si usted puede prevenir, hay que prever todo lo que pueda ser previsible, todo lo que pueda ser previsible y prevenible para evitarnos mayores costos, mayores daños. Pero como ustedes pudieron oír al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el gobierno ha dispuesto de todos los recursos que se necesitan para el plan social, es decir, para la mitigación, para la remediación de los daños y sobre todo para hacerle llegar asistencia a los dominicanos y las dominicanas más vulnerables, ¿no?, que están en mayor estado de vulnerabilidad. Tanto los comedores económicos como el plan social están para eso, pero también lo está Promesecal. Promesecal, que es la institución del Estado encargada de proveer de medicamentos a todas las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud tienen en este momento suficiente provisión de medicamentos para las emergencias, las contingencias que puedan presentarse por Irma. Y informaba el director del Servicio Nacional de Salud que también hay un operativo puesto en marcha en todos los hospitales del país. Todos los hospitales para que se dé prioridad a las emergencias que puedan surgir a propósito del paso de Irma por el norte de la República Dominicana, que es como está previsto que ocurra, que sea por el norte de la República Dominicana. Debemos estar preparados porque si sube, magnífico, estupendo, pero si no sube, nos va a dar, aunque sea de refilón, como dicen. Y ya recordamos lo que pasó con David, que sube, que baja, que si por aquí, que si por allá, y cuando vino a ver, el huracán David estaba sobre nosotros. Lo mismo pasó con San Zenón. Los que cuentan la historia también dan cuenta de eso, de que se creía que iba a pasar muy por arriba, o muy por aquí, o muy por allá, y resulta que el huracán atravesó medio a medio el país. De manera que nadie puede adivinar lo que va a hacer la naturaleza, nadie. Todos estos fenómenos dependen de factores que ni usted, ni yo, ni nadie controla. Ni usted, ni yo, ni nadie controla. Es la naturaleza la que determina lo que va a ocurrir. Los vientos, la temperatura del agua, las corrientes del mar o del océano, etcétera. Todo eso es lo que determina en un determinado momento qué es lo que va a ocurrir con un fenómeno. Los científicos le tienen nombres a esas cosas, ¿no? Porque son impredecibles. O sea, usted sabe más o menos cuál es la trayectoria, más o menos, cuál es el modelo que le propone la computadora, atendiendo a la historia de esos fenómenos, atendiendo a su historia, atendiendo a su comportamiento, cuál ha sido, pero qué es lo que va a ocurrir justo en el momento en que ese huracán salte de Puerto Rico para acá y cruce el Canal de la Mona y nos toque, eso usted no lo puede adivinar. Más o menos está muy claro, sí, cuál ha sido la trayectoria histórica de los huracanes. Pero nadie se sorprenda de si sube muy lejos y decimos, como hemos dicho con otros huracanes, como con Hugo, que se fue lejísimo, y usted dice, pero tanta cosa para nada. Bueno, mejor se fue lejísimo, pensábamos que iba a tocar la costa sur del país, pero se fue lejos. Ojalá
con Irma pues se vaya lo más lejos que se puede, de eso Mira, que uno quiere. Ramón, pero la verdad es que uno no puede adivinar. Ramón, la verdad es que como que tú quieres sembrarnos en la incertidumbre. No. Es la incertidumbre lo que quieres. En la realidad. Es que esa es la realidad, la incertidumbre. ¿Quién dijo que hay certidumbre? Exactamente. Eso está claro. Ahora, cuidado que este país es capaz de jugar la plaquita ahora con Irma, para ver cuál es la matrícula, el terminal que lleva, si sube o si baja, porque así de deportivo solemos ser. Pero lo cierto es que Fran Pacheco, el departamento de prensa, nos ha pedido que demos la información, y lo vamos a hacer, sobre los albergues y sus ubicaciones, y dónde se puede encontrar información directa sobre esto. Pero el cuadro que él nos ha brindado con respecto a la intensidad de los huracanes nos permite establecer comparaciones. Y bueno, en el 1930, San Zenón, y Ramón lo recuerda perfectamente, y entonces con 250 kilómetros por hora sus vientos. Y en el 1979, David, vayan cogiendo, 250 San Zenón, David en el 79, es decir, unos años, muchos años para adelante. Guillermo, dicen que tenemos al predictor José Medina. Qué bueno. Que está ahí, de la UNAMED, Oficina Nacional de Meteorología. Pero termino esto. Termine su idea. Sí. David, 280 kilómetros. George, en el 98, 250 kilómetros. Y Irma, en el 2017, 295 kilómetros. Sí, respetable. Vámonos predictor. Con la UNAMED, José Medina de la UNAMED, a ver qué nos dice la UNAMED. Adelante, José. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, la UNAMED continúa manteniendo un aviso por condiciones de huracán debido al paso de este poderoso huracán de Irma al norte del país. Dicho aviso se extiende desde Cabo Engaño, en la provincia de la Altagracia, hasta Bahía de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, es decir, toda la costa norte del territorio nacional. Además, también se mantiene un aviso por condiciones de tormenta tropical desde Cabo Engaño, en la provincia de la Altagracia también, hasta Pedernales, es decir, hacia toda la costa sur de nuestro territorio. Un aviso significa que en 36 horas o menos, uno o dos de los efectos asociados a un ciclón tropical van a estar sintiéndose en la zona bajo aviso. Estos son lluvias intensas, vientos fuertes y mareas u olas anormales. Irma continúa como un poderoso huracán, manteniéndose categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora y ráfagas superiores. Se localiza actualmente a unos 35 kilómetros al este-sureste de San Martín, esto es a unos 600 kilómetros al este-sureste de Cabo Engaño, en la provincia de la Altagracia, y de continuar con su movimiento y las trayectorias pronosticadas, este peligroso huracán va a estar durante la próxima madrugada y primeras horas de la mañana jueves a unos 75 a 150 kilómetros al nordeste de Cabo Engaño, en la provincia de la Altagracia. No se espera que el centro, que el ojo de este huracán esté impactando sobre el suelo dominicano, pero aquí sí que transite relativamente cerca, entre estos 75 a 150 kilómetros al norte del país sobre aguas del Atlántico. Desde las horas de la noche y horas de la madrugada próxima vamos a estar sintiendo los efectos asociados con este poderoso huracán. Estos efectos van a ser hacia la costa norte y zonas aledañas, vientos huracanados, precipitaciones torrenciales y olas bastante anormales que incluso podrían generar inundaciones costeras. Por otro lado, hacia las provincias ubicadas en el litoral sur principalmente, este ciclón va a ocasionar condiciones de tormenta tropical, especialmente en cuanto a la fuerza del viento y las precipitaciones se refiere, ya que el oleaje no se va a deteriorar de la misma manera en que lo hará en la costa norte, donde se esperan olas entre 10 y 20 pies de altura. Debido a esto, la UNAMED mantiene pues la recomendación a los operadores de todas las embarcaciones en todo el perímetro costero de la República Dominicana de permanecer en puerto hasta tanto las condiciones atmosféricas y el estado del mar retornen a la normalidad. Repetimos, Irma continúa como un poderoso huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, posee vientos máximos sostenidos de
295 kilómetros por hora y se mueve al este-noreste a unos 26 kilómetros por hora. De continuar con esta trayectoria, va a colocarse entre unos 75 a 150 kilómetros al nordeste de Cabo Engaño durante la próxima madrugada y va a afectar con condiciones de huracán toda la costa norte del país y condiciones de tormenta tropical a toda la costa y todo el litoral sur de la República Dominicana. Por lo tanto, mantenemos toda la recomendación a la población de mantenerse especialmente atentos a todos los boletines que va a estar emitiendo la ONAMED, así como las recomendaciones de los organismos de protección civil. Gracias, José. Gracias, José Medina, de la Oficina Nacional de Meteorología, por este informe que, bueno, nos dice que todo sigue igual. Con las predicciones. Que Irma sigue hacia el oeste, sí, que tiene 295 kilómetros por hora en su y ráfagas de viento aún mayor, ¿no? Entonces, tal cual no sé por qué, Ramón, me acordé, pero eso es puro humor. No sé por qué me acordé de las predicciones atmosféricas de Chochueca. Que muchos de nosotros también, las predicciones son, responden a modelos que pueden, que nunca son exactos. Y es más, recuerdo al querido amigo Elpidio Báez. Sí. Elpidio fue víctima. Sorprendido por el brinco de uno de ellos. Pero eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa, que usted no puede saber, usted realmente no puede, usted da un modelo general de comportamiento. Claro. Hay un modelo general de comportamiento, más o menos general, de comportamiento de estos fenómenos. Ahora, lo específico, lo que va a ocurrir en el momento en que comience a tocar o a estar cerca de la costa dominicana, o en el momento en que toque territorio puertorriqueño ya, que es una masa de tierra más considerable, bueno, usted no puede saber. Usted tiene que esperar a ver qué va a pasar. Y prepararse siempre para lo peor. Para que falte que eso sobre, como dice la gente. Para que falte que sobre mejor. Usted preparado para lo peor siempre. Desde luego, la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana del 1979. Es una república dominicana con más seguridad, mayores vías y mejores vías de acceso a todos los lados. Se han tomado medidas importantísimas en la construcción, por ejemplo. Pues si David pasara por Punta Palenque, no va a encontrar otra vez las casitas que encontró en el 1979, hace 30 y tantos años, casi 40 años. O sea, no se va a encontrar con eso y por lo tanto no va a haber a ocurrir el desastre humano y el desastre material que ocurrió entonces. Si ese pajarraco pasa por Punta Palenque, es como lo hizo David, con toda la casita esa que usted sobrevalora, se va a Punta Palenque entera. Bien, de todos modos sí, es cierto, estamos frente a un fenómeno natural impresionante. Impresionante. Hablamos de 295 y hasta más, que vientos de 295 kilómetros por hora. Tengo entendido que históricamente no se había registrado un fenómeno semejante. Estamos quizás en la época de los megaciclones, quizás emparentado todo esto con el fenómeno del cambio climático, quizás, o sin quizás. Ya los científicos estarán diciéndonos qué es lo que hay con todo esto, pero es impresionante, claro, la evolución de estos fenómenos. De todas maneras, a propósito de todo esto de las famosas incertidumbres suyas y de la concordancia de una serie de elementos, hoy hay luna llena, esta noche hay luna llena, para los que de alguna manera también la toman en cuenta, como es obvio que se tiene que tomar en cuenta, está ahí, incide, y coincidencialmente, digamos, coyunturalmente,
se da en el caso de Puerto Rico, que hoy hay luna llena y estará dándole duro a Puerto Rico ya hoy en horas de la noche de hoy miércoles, ¿verdad? Mire, Sí, claro. decir que la lista de los más de 3.000 albergues habilitados por el COE los puede ver, puede tener acceso a esa información en las páginas canal4rd.com y ojalá.do. Hay albergues habilitados que tienen capacidad para acoger unas 900.000 personas. Se trata de una cantidad significativa, de una operación compleja a la que están integrados todos los organismos estatales que han ido tomando decisiones, desde, por ejemplo, la suspensión en las escuelas, anunciada anoche por el Ministerio. El que no ha suspendido es el rector de la UAS. No, sabemos ya por qué. suspendieron la docencia en las provincias en alerta Sí, roja. pero no lo ha hecho en el pero centro. esperemos que con igual espíritu deportivo, con que cotidianamente se suspende, ahora también entren en solidaridad con los suspendidos. ¿Verdad? Sí, Pero lo que con pasa es que están suspendidos. la UAS es un centro, aquí en la capital incluso, es un centro en el que converge mucha gente del interior. Claro. Mucha gente del interior, estudiantes que vienen de diferentes partes del interior del país por las razones que uno conoce. Entonces, la rectoría de la Universidad Autónoma debe tomar en cuenta eso, porque ¿qué va a esperar para permitirles a esos estudiantes regresar a sus lugares, a sus casas, a donde sus familiares, y a sus pueblos y provincias donde pueden ser bastante útiles, porque muchos de ellos son, además, trabajan con los organismos de la defensa civil, de la Cruz Roja, etcétera, es decir, son voluntarios. Son voluntarios y si no, bueno, es lo mejor es que estén con su familia. Si pierden clases por otras razones, vaya usted a ver de qué naturaleza, porque en una situación como esta no ha suspendido las clases, no digo yo, en los centros del interior, en toda la universidad, que es como debía ser. De manera que ya en el día de hoy sabremos por qué cierto, ocurrirá. Se lo quería comentar. El Poder Judicial suspendió todas sus actividades. Entiendo que a partir de hoy, aquel viaje se le frustró a nuestros amigos que se dirigieron el día de ayer a San Juan. Bien. Como era previsible. Sí. Pero bueno, todas las actividades del Poder Judicial están suspendidas y yo supongo que, como siempre lo hemos hecho, en cualquier sitio y bajo cualquier argumento, nadie va a mandar a sus hijos a ninguna escuela ni a ningún colegio mañana. Pues lógico que no, porque como se ha dicho y hay que repetirlo, que a veces hay que repetir mucho las cosas, nosotros estaremos a partir de la madrugada de hoy, o sea, del jueves, del miércoles para el jueves, bajo los efectos del huracán Irma. O preparándonos para todo. Preparándonos para eso, ¿no? Porque ya, pues, habrá pasado por Puerto Rico y estará aquí, prácticamente ahí, en la costa este, donde los empresarios del turismo sí ya han tomado las medidas, porque ahí sí no se pierde tiempo. Ahí se sabe que la inversión es cuantiosa en estructura turística y que por lo tanto hay que ponerla a buen recaudo, a buen resguardo. Entonces ahí sí que se ha preparado todo para recibir a Irma como Dios manda. Ramón, porque bueno, no todo es Irma. Sí, claro. Y es importante la acogida ya manifiesta de parte del sector industrial del país, de que no solo el de Herrera, sino todo el de la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Sí, la AIR. La AIR ha hecho respecto a la inyección de los 20.000 millones de pesos que se ponen a disposición de distintos sectores
fundamentalmente el de la construcción vía el tema de la vivienda. Y esto se corresponde con metas presidenciales, como parte del plan de gobierno que se ha venido ejecutando desde la primera administración del presidente Danilo Medina. El tema vivienda y la promoción de esta, y en el entendido de que las clases trabajadoras deben de tener acceso a ellas, y en el entendido de que es parte del compromiso del gobierno del Estado Dominicano fomentar que los más desfavorecidos del modelo económico nuestro que tanta riqueza genera, pues puedan tener acceso a un tipo de vivienda de bajo costo, pero del llamado interés social. Y bueno, también para el consumo y otras áreas hacia donde es obvio que también se necesita y se requieren inversiones, que son las que le corresponden a los grandes grupos industriales o económicos del país, que tienen la capacidad de acceder a esos recursos que la banca pone a disposición de esto en función de las políticas monetarias de las autoridades del Banco Central. Yo quiero destacar junto con esto que lo del aumento salarial en las zonas francas. 20.33%. 20.33%. En dos partidas. Porque el gobierno ha venido haciendo, el Estado ha venido destinando cada vez más fondos para subsanar las distorsiones salariales del sector público. Lo hizo con los maestros en una programación que se viene ejecutando, lo hizo con los médicos, que también se viene ejecutando, se hizo con guardias y policías, ejecutó con guardias y policías. Cuando digo médicos hablo de todo el sector salud, incluidas las bioanalistas, como se dice, enfermeras, personal de apoyo, etcétera. El gobierno, el Estado Dominicano, tiene una visión además manifiesta en intervenciones públicas al pueblo del presidente Danilo Medina, en el sentido de que no podemos asumir el progreso sobre la base de los bajos salarios, que hay que aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores con el propósito, desde el punto de vista de la racionalidad económica, con el propósito de que el sector industrial, el sector productivo del país esté en condiciones de ampliar la producción, no solo de cara a la exportación, sino también teniendo un mercado interno que sustente, un mercado de demanda interno que sustente y que garantice también una cuota de la ganancia, si se quiere, de ese sector. Y el presidente lo ha dicho, no podemos aspirar a una economía de bajísimos salarios. Y hay que establecer ese círculo virtuoso en donde los grandes capitales, para ganar, también tienen que sacar de la pobreza a una parte importante de la población. Es el modelo chino en gran medida, que se sostiene sobre la base de cuántos millones vamos a sacar en los próximos años de pobres, de la pobreza, 400 millones. Entonces la economía sabe que puede crecer porque esos son 400 millones de nuevos consumidores. Tan simple, tan blanco y negro como lo digo. De tal suerte que el hecho de que ahora se produzca esta alza resulta también simbólica en muchos, o marca también la tendencia hacia donde debemos entender la lógica de que aún sea baja la inflación, aún sea bajo el poder, la baja del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras,
aún sea bajo, no solo hay que recompensar ¿verdad? Esa relación, sino que al mismo tiempo hay que aumentar la capacidad, el poder adquisitivo. Ya no se puede estar hablando seriamente de una bendita canasta familiar que la calculan unos tecnócratas, sacanúmeros, economistas y cuando no abogados, vendiéndonos la idea de que no se vive sin papel sanitario, o sin agua, o sin una cantidad de cosas que usted tiene que comprar obligado, Entonces no, es una idea, ¿verdad? Sí, una especie de performance que se le hace a la gente elaborando una canasta. Son modelos. Bueno, no puede ser que el modelo oficial diga una cosa y la realidad diga otra. Porque entonces, ¿qué modelo ni qué modelo? Que no se parece, es que yo pensaba que era más bonita. Porque la vi de noche maquillada, pero el día siguiente la vi como era. No puede ser así. Ciertamente eso hay que producir reajustes salariales. Y el sector público y el sector privado tienen que coincidir en esos esfuerzos, de tal suerte que esos esfuerzos impacten ciertamente la dinámica del aparato productivo del país, que además debe ser francamente exportador. Así mismo. Bueno, mire, usted tiene ahí a Kenia, que usted estaba preguntando por ella hace rato, el Café Santo Domingo. Porque ya me dicen que ella no es la que cuela el café. Bueno, no sé, no le haga caso a los chismes. Buen día, Kenia, buen día. Kenia atiende muy bien su café. Gracias, y sabe colar su café. Y lo cuela bien claro, ¿verdad, Kenia? Así que gracias, muchas gracias. Y gracias al Café Santo Domingo, desde luego, que viene acompañarnos todos los días aquí a Ojalá. ¿De acuerdo? Así que usted déjese de estar hablando mal de la gente, porque eso en tiempo de Irma no es bueno además. Sí, el aumento en la zona franca, 20.33%. El punto 33 es para distinguirlo de tomar distancia del otro 20% que se había aumentado en la empresa privada, que también lo tomó el ejemplo, ¿verdad? La zona franca, los empresarios de zona franca tomaron el ejemplo de los empresarios privados de las que no son zona franca y dividieron el aumento en dos partes, uno ahora de un 15% y un 5% a partir de enero, 5.33% a partir de enero. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Bueno, ellos sí saben cuál es la diferencia, porque, bueno, algo es mejor que nada, dice la gente en ese lenguaje conformista que maneja, y desde luego esto también es un impulso a la economía, al consumo, pero sobre todo un reconocimiento de los derechos de los trabajadores, que durante más de 10 años han visto reducir sus salarios. El poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores se había reducido durante los últimos años porque tanto como aumente anualmente la inflación, pues eso mismo disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores y de los empleados. Esa es la realidad. El gobierno dominicano ha estado llevando a cabo su trabajo de mejorar las condiciones salariales de todos los empleados y empleadas del Estado y del gobierno, donde no se había producido ninguna mejoría por más de 10 años, era en el sector privado. Y bueno, se ha producido el aumento salarial en el sector zonas francas, que antes había ocurrido en el sector convencional, el sector industrial, etcétera, que no es zona franca.
20.33, como dije, un 15% ahora y un 5.33 a partir de enero. No sé si les repondrán a partir de enero ese 5.33 que no se le va a pagar de septiembre a enero, ¿verdad? A diciembre sería. Pero bueno, la decisión está ahí, está tomada, es un hecho, hay que celebrarla. Uno hubiese querido que el aumento fuera mucho mayor todavía, pero nosotros sabemos la capacidad de regateo que tiene el empresariado privado en nuestro país. Una capacidad de regateo enorme y una capacidad enorme para basar la competitividad en salarios bajitos. O sea, no en otras variables, sino en salario bajito, en dejar yo de ganar, pero lo mínimo, porque lo que tengo es que ganar mucho siempre. Los que tienen que ganar lo mínimo siempre son los trabajadores, son los obreros. Bien, bienvenido sea la decisión de la patronal de Zona Franca de llevar a 20.3% más el aumento del salario de los trabajadores. Hay una información de la Asociación de Industriales de la República Dominicana que usted comentaba ahorita, que ve con muy buenos ojos el movimiento que se le ha imprimido a la economía a partir de la inyección de los poco más de 20.000 millones de pesos dispuestas por el Banco Central de la República Dominicana, las autoridades monetarias del país. Esa inyección de recursos pues ha empezado a mover la economía y ya vimos cómo el sector privado ha colocado a más de 10.400 de esos millones en préstamos de diferente naturaleza, ya a la vivienda, ya al consumo de vehículos o de lo que sea, o ya a la inversión, sobre todo a la inversión. El apoyo financiero a la inversión es fundamental porque es el que crea riqueza, Hubo una reunión y está habiendo reuniones con los diferentes sectores del país, con el industrial, con los importadores y vendedores de vehículos, etcétera, etcétera, para precisamente monitorear cuál es la situación de la economía del país, cómo se está moviendo la economía a partir de la inyección de esos 20.000 y algo de millones procedentes del encaje legal de la banca privada. Cuando hablamos del encaje legal, estamos hablando de la cantidad de dinero que tiene que colocar la banca privada en el Banco Central como reserva, preventiva y como equilibrio del circulante en la economía también. O sea, tiene muchas funciones, eso que llaman el encaje legal. De cada 100 pesos que usted deposita en un banco, hay una cantidad de esos 100 pesos que usted depositó ahí que va al Banco Central. No sé si es un 10%, un 8%, no sé. Es decir, de cada 100, algunos 10 pesos van al Banco Central, de cada 100 que usted deposita. Eso es lo que se llama encaje legal, que los economistas y los técnicos le enredan la cabulla a uno poniéndole los nombres a las cosas y no explicándole a uno la naturaleza, el significado de esas cosas. Eso es lo que quiere decir encaje legal, que lo llevan a la caja del Banco Central, pues eso es un encaje. Lo llevan a la caja nacional en el Banco Central. Cada 100 pesos que usted deposita en el banco hay una cantidad mínima de 1%, un 10, un 8, no sé cuánto, y lo llevan al Banco Central. Ese es el encaje legal. Y bueno, de ahí, de ese encaje, cuando hay en la economía un periodo de que se hace más lento el crecimiento, que se necesita inyectar fondos a la economía para estimular el consumo, estimular la inversión, apoyar a la empresa, etcétera, a apoyar todas las iniciativas de la agropecuaria. Entonces, esa liberación de fondos
es del encaje legal que se toma y que se envía a través de los bancos, porque es a través de los bancos. Eso no se hace a través del gobierno ni cosa que lo parezca, se hace a través de la banca privada, aunque desde luego a las instituciones financieras del Estado como el Banco de Reserva o el Banco Agrícola les corresponde también una cuota de ese encaje legal, desde luego. Hay otra parte de inversión que le corresponde al gobierno para el estímulo de la economía, que también hay que tomarla en cuenta y que probablemente deba ser similar a la del encaje legal. Es decir, que aunque la economía ha estado creciendo a un ritmo un poco más lento que el año pasado, el Banco Central hablaba de un 4% que ha crecido la economía, 4 punto algo, un 4% en números redondos. Hay que esperar lo que va a pasar a partir de ahora hasta diciembre para tener una idea ya acabada de cuál ha sido el comportamiento de la economía dominicana en el segundo semestre, del cual ya tenemos caminado julio, agosto y entramos en septiembre, es decir, el tercer trimestre del año. Ese tercer trimestre más el cuarto trimestre son los que completan la estadística que nos dice cuál es el comportamiento de la economía dominicana. Un 4% que algunos en principio pensaron que era poco, resulta que no es ningún poco. Sigue siendo la República Dominicana una de las economías que más crece en la región latinoamericana entera, una de las que más crece en la región latinoamericana entera, junto con Panamá y con Nicaragua y Costa Rica, que estaban ahí también creciendo a muy buen ritmo, han estado creciendo a muy buen ritmo. Panamá sabemos las condiciones especiales que tiene, de manera que colocarnos nosotros al nivel de Panamá, pues dice que nosotros hemos estado manejando nuestra economía muy, pero muy bien. Mire, que estaba en Q, Palacio se llama, ¿verdad? Sí, tenemos la entrevista, esa es la rueda de prensa, la última rueda de prensa que se hizo ayer. ¿Seguro? Claro que sí, esa no, es yo pensaba que era un último material que se nos estaba indicando. Se ha creado de alguna manera también una expectativa que compartimos con una parte importante de los sectores políticos y a su vez económicos del país. Y es de la que da cuenta, en este caso, su amigo Luis Henry Molina, que estuvo recientemente en una conferencia, un encuentro como orador invitado, un desayuno temático organizado por precisamente la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en el lugar en que, según dice esta revista comercial, manifestó que el CIRD va a formar consultores para que sirvan de aceleradores en las pymes locales y les enseñen a convertirse en proveedores de empresas multinacionales. Lo citan diciendo, ahí está, podríamos quizá tomar algún segmento si se me indica, ok. Entre otras cosas, él dice que nuestro objetivo es que muchas pymes que hoy solo abastecen el mercado local se conviertan en exportadoras. Esto no solo implica que mejorarán sus ingresos, sino también su productividad y la calidad de los empleos dominicanos. Durante esta actividad, el presidente de la AER
Campos de Moya consideró que el mensaje de la institución sobre la necesidad de una cultura de exportación ha calado, que una muestra de eso es la creación de Pro Dominicana por parte del presidente Danilo Medina, decisión que aprecia de manera positiva. Bueno, ahí participaron otros consultores y figuras del mundo económico del país. La meta, según el amigo Luis Henry Molina, director de CIRD, es incrementar las exportaciones en un 50% en los próximos 15 años. Los países y los distintos sectores que componen el país tienen que trazarse en metas no solo de corto y, como es este caso, de mediano plazo, sino también de largo plazo. Quizás eso le faltó a un sector que, por cierto, a veces politizadamente, no pondera con cierta equidad, con cierto sentido de justicia, las políticas públicas. Y me refiero al de la Asociación de Empresarios de Herrera, en particular, que quizás, gozando de un marco jurídico que le favoreció y de un conjunto de exenciones, le llaman también de productores del Distrito Nacional o algo así, no retrasaron esa meta hace más de 20 años, cuando probablemente quedaba claro en cualquier escaneo que se le hiciera, quedaba claro que este sector, a pesar de haber sido favorecido con política, realmente no se había convertido en un sector industrial, con vocación exportadora o con vocación competidora, e incluso en el propio mercado interno. Y de eso también se trata con el tema salarial. Usted no puede pretender con un bajo salario tener una sociedad en su conjunto sirviéndole a usted o a su servicio desde el punto de vista de virtuoso. Y con capacidad de consumo. Con capacidad de consumo. De prosperidad. Pero bueno, esa gente a la que hago reflexión fue la que debió haberse constituido en el núcleo fundamental del sector exportador local. Y no lo hizo. Y ahora, de nuevo, tiene el compromiso del gobierno con respecto a través de las políticas y de las reformas, que bien dice Luis Henry Molina, son también necesarias para poder alcanzar esa meta de incrementar en un 50% en 15 años las exportaciones del país. Pero es que tenemos 40 años de atraso con ese problema, 40 y cuidado sin más, porque estamos hablando del 70. Sí, mire, yo quiero compartir esas declaraciones de Campos de Moya, que están ahí en la página de la presidencia. Quiero que me las busquen, por favor. Campos de Moya, ayer, es unas declaraciones de 1 minuto que están en la página de la presidencia. Dice AIRD, o sea, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, expresa satisfacción por la creación de Pro Dominicana, el programa de exportaciones, y erogación de 20.000 millones de pesos para energizar economía. Las declaraciones de Campos de Moya, quiero compartirlas con ustedes, pero también están las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que también están ahí en la página de la presidencia y nosotros debemos tenerlas también por ahí. Ahí están. Y quiero primero estas que son las de Campos de Moya y luego las del ministro de Hacienda sobre este tema, que para dar algunas pinceladas antes de cerrar el espacio. Vamos a ver a las declaraciones, vamos a escuchar las del empresario Campos de Moya. Adelante. La Asociación de Industria de la República Dominicana valoramos la receptividad que hemos tenido durante estos 5 años de parte del presidente y los principales funcionarios del gobierno.
hemos apreciado la estabilidad económica que ofrece la República Dominicana, el crecimiento sostenido que hemos tenido, líder sobre la región del Caribe y Centroamérica, pero también hemos apreciado la lucha que ha emprendido el gobierno dominicano para castigar el contrabando, la fabricación de productos ilícitamente, la falsificación de productos, ya sean medicinas, como sean bebidas alcohólicas o cigarrillos. Estamos confiados en la estabilidad económica y política del país y por eso confiamos e invertimos en él. Porque están por ahí donde él saluda la creación de Pro Dominicana, que fue emitida anoche, esas declaraciones de Campos de Moya. Estas fueron anteriores. Sí. Hay unas que son más recientes, que son de anoche, a las 7 de la noche más o menos, y hay las del ministro de Hacienda, que están en la página de la presidencia. Donald Guerrero, sí, a las 7:34, 7 de la noche, por ahí, fueron puestas en la página de la presidencia. Dentro de ese marco de exportar es bienestar, Donald Guerrero dice: juntos, gobierno y exportadores, con estrategia común, acciones concretas y decisión, hacemos crecer las exportaciones dominicanas. Mira. Vamos a compartir las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Adelante. Eso es Luis Henry. El gobierno ha sido un socio activo que aporta, escucha y actúa en función de las necesidades del sector exportador. República Dominicana hace algunos 7, 8 años dio un salto de solamente 1.000 millones en exportaciones nacionales a casi 5.000 millones. Las exportaciones de zona franca son alrededor de 5.000 millones, o sea que República Dominicana ha llegado a un umbral de 10.000 millones de dólares. Y este crecimiento es consonante con la creación de nuevos empleos de calidad y con el ingreso de mayor divisas a la República Dominicana. Porque se ha entendido que a través de las exportaciones podemos seguir generando divisas y generando bienestar para todo el país. Por eso el presidente promovió el reto para crear Pro Dominicana. Hay un esfuerzo integral, serio, coordinado desde la Presidencia de la República para proveer al sector exportador de los instrumentos institucionales que necesita para seguir creciendo. Ahí en ese encuentro estuvo presente Guarocuya Félix, el licenciado Guarocuya Félix, que fue por un buen tiempo director de Impuestos Internos, pero que ahora está a cargo de una institución que también está dirigida a promover las exportaciones de la República Dominicana, el Banco de Exportaciones, el Bandex. Y bueno, ya tenemos el compromiso nosotros de traer aquí a Guarocuya para que también nos cuente un poco de lo que está pasando, de cómo va resurgiendo, renaciendo el Bandex, que era el BNB antes, el Banco Nacional de la Vivienda, fue en algún momento, pero que evolucionó hasta transformarse en Bandex, por disposición desde luego y como parte de los planes de gobierno del presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, ha llevado a cabo un plan de trabajo formidable para convertir a la República Dominicana en un país exportador. Nosotros estamos hoy exportando desde orégano y jengibre, hasta frutos que hace tiempo que nosotros no éramos exportadores de nada de eso. Hay un impulso, hay un estímulo formidable a la exportación y la República Dominicana está dejando a buen paso de ser un país eminentemente importador para transformarse en un país eminentemente exportador. Balancear, equilibrar esa balanza de pagos de la República Dominicana, o esa balanza comercial, mejor dicho, es fundamental. Hacernos más competitivos y hacernos para ser más exportadores. Hace unos años la balanza comercial, por ejemplo, con los países de América Central era desastrosa. Nosotros apenas exportábamos 1 peso hacia Centroamérica, pero importábamos 4, estábamos 4-1, eso era realmente
una cosa lamentable. Hoy la República Dominicana ha superado esa situación. De eso pues podremos hablar ya en programas siguientes, cuando te estaremos invitando a todas estas personas para que vengan a explicar cómo la República Dominicana se está convirtiendo, a partir sobre todo de las tantas iniciativas que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina, en un país exportador, productor de dólares, de divisas. Necesitamos ser un país exportador y estamos en un buen momento para hacerlo, dicho sea de paso. Así que quédese ahí porque tenemos mucho más contenido en Ojalá, Lalo con los deportes, Lucas Vicen, su gran amigo, con Ecomundo, Economía, aquí en Ojalá, y desde luego manténgase atento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología, del INDRI, no se lleve de lo que le digan por ahí. El plan para hacerle frente a los efectos de Irma está en marcha desde hace 2 días ya y va a seguir firme, de manera que esté usted atento a lo que dice el gobierno, a lo que dicen las instituciones, que son las que saben lo que hay que hacer en estos casos. No se lleven ni de Lalo, ni de Lucas, ni de Ricardo, que no son meteorólogos, ni son instituciones oficiales. Solo reciban los anuncios del COE y de quienes tienen que hablar de eso. Cuídense de lo que dicen esos 3 personajes en particular. Y quédese ahí. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza.